estamos en De Palabra en Palabra, hoy jueves. Nada mejor que un cafecito después de comer. Y vamos a comenzar con este programa que hoy está dedicado a un poeta mayor. Siempre he buscado poetas mayores para hablarles a ustedes de hombres que supieron en la profundidad de la vida, pues, la verdad a través de la escritura del poema. Esta vez vamos a hablar de Paul Celan, un poeta nacido en Chernivtsi, el reino de Rumania, o Rumanía, el 23 de noviembre de 1920, conocido como Paul Celan, y su nombre era Paul Pesach Anschelt. Y Celan es el anagrama de su nombre y apellido ahí, ¿no? Más o menos poeta rumano, de origen judío, de habla alemana, considerado por la crítica internacional y por la historia como uno de los más grandes líricos de la segunda posguerra. Y en la guerra estuvo uno de los motivos más importantes de los que él habló. Vamos a leer el primer poema, que se llama Alabanza de lo lejano. Y dice: en el venero de tus ojos viven las redes de los pescadores de la mar errabunda. En el venero de tus ojos el mar mantiene su promesa. En ella arrojo yo un corazón que entre los hombres ha morado. Lejos de mí, mis vestiduras y el resplandor de un juramento. Más oscuro en lo oscuro, más desnudo estoy. Tan solo al desertar soy fiel. Yo soy tú cuando soy yo. En el venero de tus ojos derivo y sueño un rapto. En una red queda apresada y nos abandonamos enlazados. En el venero de tus ojos estrangula su cuerda un ahorcado. Uf, qué poema, ¿no? Esa imagen de en una red queda apresada y nos abandonamos enlazados. Una maravilla de poema. Él nació allá en Rumanía y bueno, decíamos que la guerra fue un leitmotiv fundamental para su poesía. Su apellido Anschelt es el anagrama de Celan, ¿no? En alemán es el nombre del pueblo donde nació es Czernowitz, y en rumano Cernăuți, en la región Bucovina, entonces parte de Rumanía. La ciudad dependía del Imperio Austrohúngaro hasta la Primera Guerra Mundial, como hemos sabido. Alguna vez hablamos de una novela en este programa, no sé, no me pregunten cuál, pero hablamos de una novela de un austriaco, Lerner se apellida, una novela maravillosa sobre este momento del Imperio Austrohúngaro. Unos soldados, recuerdo muy bien que después había algo de fantasmal en esta novela, recuerdo. Bueno,
fue anexada a Rumanía por la Unión Soviética y actualmente, bueno, se encuentra en Ucrania. El padre de Paul Celan se llamaba Leon Ashtel-Thaler. Era judío sionista y ortodoxo, que siempre abogó por educar a su hijo en hebreo. Qué curioso. Su madre se llamaba, le bien nombraban Fritzi, Frederick Schranger. Era una gran lectora, de ahí la germinación de su hijo. Una lectora importante de literatura en alemán, y poco a poco ella misma fue haciendo que la lengua alemana fuera la lengua en casa. Se hablaba en alemán. Y más o menos por el 33, Paul abandonó el sionismo. Bueno, esas contradicciones de los hombres inteligentes, decisiones de apartarse de ciertas religiones, ¿no? de buscar una educación más formal, de buscar de otra manera. Buscó una educación formal en hebreo. Militó activamente en las organizaciones socialistas, ¿no? Socialistas judías. Y apoyó la causa de la República en la Guerra Civil Española, fíjense bien. Ya en 38 quiso estudiar medicina. Bueno, en Tours, Francia. Y luego volvió a Chernivtsi para estudiar literatura y lenguas románicas. Recordemos que en 41 las tropas alemanas ocuparon esa región, y reagruparon a los judíos en guetos. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas importantísimas es, mientras él estudiaba en la universidad, en su ciudad natal, sus padres fueron deportados a campos de exterminio. Imagínense ustedes. Su papá murió de tifus. Y su mamá fue arteramente asesinada. Y él fue recluido, Paul Celan fue recluido en campos de trabajos forzados en Moldavia. Ahí y lo liberan ya en 1944, un año muy importante cuando los rusos toman Budapest. Esa famosa toma de Budapest que Sándor Márai recoge en su Tierra, es atroz, tremendo. Me impresionó esa lectura, la toma de Budapest. Bueno, y él se fue a Bucarest ya en el 47, una breve temporada en la que vivió en Viena, y donde publicó su primer libro, que se llama, aquí está en alemán, Der Sanos den Urnen, las urnas, pues su libro conocido, pero que él retiró la primera edición, y después ese libro lo incluyó en lo que sería ya su primer volumen, que fue clave en la obra de Paul Celan, que es Amapola y Memoria. Un librazo. A mí me gusta mucho. Muchísimo. Incluso hay un poema que lo voy a leer. Es la hora. Bueno, ese poema fue muy curioso porque a mí me gusta mucho, y le quité el punto final y yo quise continuarlo. y mi interpretación, lo que yo quería decir, en fin, y ese poema quedó de pie. Bueno, ya en 1948 se va a vivir a Francia, que es donde, digamos,
relumbra y obtuvo la nacionalidad francesa, ¿no? Dio clases de alemán en la Escuela Normal Superior de París. Se casó con una pintora que se llamaba Giselle Celan Lestrange, nacida en cuna de oro, de una familia aristocrática, conservadora, muy religiosa. Tuvieron 2 hijos. El primero falleció muy, muy pequeño y se dice que hubo infidelidades de Paul Celan y Giselle pues sufrió mucho, en fin, asuntos personales que no importan. Vamos a un corte y seguimos hablando de este asombroso poeta. Ya estamos de regreso y yo estoy sirviéndome un poquito más de café porque solo el café nos hace aguantar la vida. Y vamos a leer de inmediato un poema de Paul Celan que se llama Había tierra en ellos. Había tierra en ellos y cavaban y cavaban y pasaba así el día y pasaba la noche. No alababan a Dios, que según les dijeron, quería todo esto. Que según les dijeron, sabía todo esto. Cavaban y nada más oían. Y no se deshicieron, y no se hicieron sabios, ni inventaron un canto, ni imaginaron un lenguaje nuevo. Cavaban. Vino una calma y vino una tormenta y todos los océanos vinieron. Yo cavo, tú cavas e igual cava el gusano y aquel remoto canto dice, cavan. Oh uno, oh nadie, oh ninguno, oh tú. ¿A dónde iba? Si hacia nada iba. Oh, tú cavas, yo cavo, yo me cavo hacia ti. Y en el dedo se nos despierta el anillo. No olvidemos que su padre muere en un campo de concentración de tifus. Y no olvidemos que su madre en un campo de concentración la asesinan. Cavaban y nada más oían. ¿No? ¿A dónde iba? Sí, hacia nada iba. Este otro verso que dice, cavo hacia ti. Oh, tú cavas, yo cavo, yo me cavo hacia ti y en el dedo se nos despierta el anillo. El matrimonio, ¿no? Está hablando de sus padres. En este poema que se llama Había tierra en ellos. Me estremece profundamente como La leche negra, ¿no? El poema de La leche negra, que es un poema muy largo, que no podría leer aquí, pero porque es muy largo. Y hay varias traducciones muy buenas. Yo recomiendo que lo lean en casa, que busquen a Paul Celan y lean, ahorita les digo bien el título, Leche negra me parece se llama. Por otro lado, fíjense, se ha escrito mucho y se ha sabido mucho de ese desencuentro que Paul Celan tuvo con Heidegger, el filósofo. Hay un
anécdotas varias, pero Celan siempre esperó que Heidegger se arrepintiera de ser, como diré, cortesano del nazismo, ¿no? Y bueno, el filósofo no sabía qué hacer cuando se reunía con Celan, pero Celan estaba muy puesto en sus ideas, ¿no? Fue muy crítico de Heidegger, un fino crítico lector de Heidegger. Hay un poema de un poeta, Todd Naumberg, se apellida, que escribe sobre ese paseo filosófico en este libro que se llamó La Biblioteca Filosófica Paul Celan, ¿no? En fin, ahí hubo un desencuentro con Paul Celan y Heidegger. Uno por razones, claro. Voy a leer un poema que se llama Canción a una dama en la sombra. Cuando la taciturna llegue y decapite los tulipanes, ¿quién saldrá ganando? ¿Quién saldrá perdiendo? ¿Quién se asomará a la ventana? ¿Quién pronunciará primero su nombre? Alguien que es portador de mis cabellos. Los lleva como los llevan los muertos en las manos. Los lleva como los llevó el cielo a mis cabellos aquel año en que amé. Los lleva así por vanidad. Ese saldrá ganando, no saldrá perdiendo. No se asomará a la ventana, no pronunciará su nombre. Es alguien que está en posesión de mis ojos, los tiene desde que se cierran los portones. Los lleva en los dedos como anillos, los lleva como añicos de fricción y zafiro. Era ya mi hermano en otoño y ya cuenta los días y las noches. Ese saldrá ganando, no saldrá perdiendo, no asomará a la ventana. Pronunciará su nombre, el último. Es alguien que tiene lo que dije. Lo lleva bajo el brazo como un bulto, lo lleva como un reloj, su peor hora. Lo lleva de umbral en umbral, mas no lo arroja. Ese no saldrá ganando, saldrá perdiendo. Se asomará a la ventana, pronunciará su nombre, el primero será decapitado por los tulipanes. Es un gran poema. Otra vez, ¿no? Como asoma ahí esa crítica fina, ¿no? Hay una cosa que dice Paul Celan, déjenme ver si la lectura de hubo una lectura que tuvo mucho éxito. 1200 personas me escucharon 1 hora conteniendo la respiración. Después Heidegger vino hacia mí. Le dice en una carta a Giselle. Ahí se interrumpe la frase de la carta en ese punto. Al día siguiente Celan visitó la cabaña de Heidegger en la Selva Negra, pero se negó a ser fotografiado al lado del filósofo. En su obra también tuvo un fuerte impacto su relación amorosa con la poeta Ingeborg Bachmann, así como sus padecimientos emocionales, pues la poeta empezó a sufrir fuertes depresiones desde 1962 e incluso crisis de delirios, al punto de querer en una ocasión matar a su esposa. Eso es lo que se dice, ¿no? Solo lo afectó la deportación y la muerte de sus padres en el campo de concentración, sino también la acusación de plagio por parte de la viuda del poeta Ivan Golf.
Ante la creciente gravedad de su crisis, Celan aceptó hacerse internar en clínicas privadas y pese a lo ocurrido sostuvo un amplio y cariñoso epistolario con su esposa y su hijo Eric, su hijo, el único sobreviviente. Hay una cosa de Celan también que tenemos que hablar, pero les hablaré de otro trabajo de Celan que hizo después de leer Ciégate para siempre, así se llama el poema. Ciégate para siempre. También la eternidad está llena de ojos. Allí se ahoga lo que hizo caminar a las imágenes al término en que han aparecido. Allí se extingue lo que del lenguaje también te ha retirado con un gesto, lo que dejabas iniciarse como la danza de dos palabras solo hechas de otoño y seda y nada. Bueno, decía que había otra cosa que Celan había hecho con mucha calidad. Tradujo del francés, del ruso, del inglés, del portugués y del italiano. Y obviamente del hebreo. Claro. Sus obras más importantes ahí en ese campo fueron las traducciones que hizo y las versiones al alemán de las obras de Rimbaud, de Osip Mandelstam, el ruso, de Paul Valéry, y oigan esto, de William Shakespeare, de Emily Dickinson. Tradujo a Emily Dickinson al alemán. Tradujo a René Char, que hablaremos pronto de René Char, es otro poeta importante. Tradujo del francés al alemán a René Char y a Cioran. Hay que recordar que Cioran era rumano, ¿no? Habría que investigar si se conocieron. Hay un de su libro Amapola y Memoria, que fue publicado en 1952, hay un poema que se llama Todesfug, fuga de la muerte, se tradujo al español, o muerte en fuga, más o menos así. Una descripción del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, que ahí calca la estructura social, la estructura que tiene la fuga, la estructura musical de la fuga, la calca, ¿no? Son momentos importantísimos de la poesía de Paul Celan, ¿no? Ahí La Rosa de Nadie, ¿no? Su libro, Giro de Aliento de 1967, 3 años antes de su muerte, y Soles de Hilo. Soles de Hilo, que es un libro muy complejo, me costó muchísimo trabajo leerlo, pero al final lo leí. Vamos a ir un corte, y ese libro es complejísimo, Soles o Hilos de Sol, más o menos así está la traducción. Vamos a un corte, déjenme beber café y regresamos. Ya volví del jardín de las delicias del café. Vamos a hablar, les voy a contar una anécdota muy interesante que a mí me anima. Les voy a decir por qué me anima. Ahorita, después de este poema que se llama Con todos los pensamientos me fui. Con todos los pensamientos me fui fuera del mundo. Allí estabas tú, mi sosegada, mi abierta, y nos recibiste. ¿Quién dice que se nos murió todo cuando se nos quebraron los ojos? Todo despertó, todo comenzó. Grande vino un sol flotando.
radiantes se le enfrentaron alma y alma, claras, imperiosas, le presilenciaron su órbita. Suave, suave se abrió tu seno, silente subió un aliento al éter, y lo que se hizo nube no era forma, y a partir de nosotros no era tanto así como un nombre. Les cuento esta anécdota, que fíjense que, bueno, ahorita después de este poema, que este poema es Tiempo, que lo leí con una traducción de un apellidado Munarriz, que dice, en vez de es tiempo, es hora. Se llama Corona. En mi mano el otoño come su hoja. Somos amigos. Extraemos el tiempo de las nueces y le enseñamos a caminar. Regresa el tiempo a la nuez. En el espejo es domingo. En el sueño se duerme. La boca dice la verdad. Mi ojo asciende al sexo de la amada. Nos miramos, nos decimos palabras oscuras, nos amamos como se aman, amapola y memoria. Nos dormimos como el vino en los cuencos, como el mar en el rayo sangriento de la luna. Nos mantenemos abrazados a la ventana, nos ven desde la calle. Tiempo es de que se sepa, tiempo es de que la piedra pueda florecer, de que en la inquietud palpite un corazón. Tiempo es de que sea tiempo, es tiempo. ¿Qué poema? ¿Qué poema? Fíjense, la obra poética de Celan más o menos abarca entre 1938 hasta 1970, que fue el año de su muerte, abarcan unos 800 poemas, una buena cantidad. La estética de Paul Celan fue influida por el surrealismo. Amapola y Memoria, ese libro, me parece de los ejemplos de cómo la poesía de un poeta que escribió después del surrealismo fue influido por él. De difícil traducción es Paul Celan, con referencias bíblicas muy, muy complejas. Ahí, fíjense, aquí hay una opinión interesante de sus imágenes son muy ricas, ¿no? En su última época, sobre todo, ya expresa el sentimiento existencial de lo absurdo de la vida moderna, de la imposibilidad de la comunicación. Ya Paul Celan estaba hablando de esto que ahora vivimos extremadamente, ¿no? Extremadamente llegando a la mentira, la comunicación de la mentira y la creencia de las mentiras, ¿no? Ahí creo que Paul Celan tuvo una actitud frente al lenguaje que cada vez quería ser más hermético, mucho más hermético, y se enfrenta con mucha angustia a eso, a esa paradoja de expresar una agonía judía, ¿no?, en la lengua del exterminador, ¿no?, en lengua alemana.
Ya al final de la vida de Paul Celan, su poesía es muy críptica, muy críptica. Versos quebrados, no rotos, quebrados, nada más quebrados. Una poesía que usa mucho el monosílabos para decir menos. La comparan con la música de Anton Webern, ¿no? Esa obra que ya no quiere decir nada, que ya no quiere decir, o que quiere decir que no se puede decir, ¿no? Un poco por ahí pensaba Paul Celan. Un virtuosismo inmenso el de Paul Celan. Hacía lo que él quería con el lenguaje verdaderamente, ¿no? Es decir, podía dominarlo, podía subirse en ancas o subirse a pelo en el lenguaje y hacerlo levantarse de manos como un caballo, ¿no? Pero bueno, ahí viene un asunto. Se confronta con los modelos tradicionales de la poesía europea. Los teólogos no lo quieren, ¿no? En fin, pero aquí hay una cosa muy importante, déjenme ver. ¿En qué año fue eso? Gallimard, la editorial más prestigiada, o disque más prestigiada de Francia, rechazó su obra. Eso me da muchos ánimos a mí porque mis novelas han sido rechazadas creo que en todas las editoriales del país, ¿no? Entonces yo estaba muy desanimado, pero cuando he oído historias como esta de Paul Celan, digo, bueno, pues a lo mejor no la rechazan por fea, ¿no? ¿Por qué rechazaría una editorial como Gallimard la obra de Paul Celan? Siempre se equivocan, siempre se equivocan. Toda su obra siempre sostuvo un diálogo intelectual implacable contra la obra de varios filósofos, como Heidegger, ya dijimos, ¿no? Contra Walter Benjamin y Theodor Adorno, ¿no? Es un autor, Adorno, que fue... que dijo que no era posible escribir poesía después de Auschwitz. Adorno nunca se interesó por su obra, por la obra de Celan, no le prestó atención que el poeta, lo que alguna vez Celan esperó, ¿no? Que Adorno lo atendiera. Y bueno, el estilo de escribir de Paul Celan, primero escribió en rumano, después en alemán. Tradujo mucha literatura en lengua rumana al alemán. Siempre he pensado que los traductores quieren que se conozca la obra de otros en su lengua, ¿no? Políglota, ¿no? Ya dijimos, hablaba de literatura francesa, española. Acuérdense que él estuvo activo durante la guerra civil de España en los finales de los 30, ¿no? Políglota. Rusa, hebrea, inglesa. Esas lenguas tradujo, esas lenguas hablaba, además. Ahí esa poesía fracturada del final está en sus poemas póstumos. Hay un libro publicado por Trota de los poemas póstumos y está la obra completa, la poesía completa de Celan
en Trota, un libro enorme, 2 libros. Pero la poesía póstuma es otro tanto que su poesía publicada, ¿no? Eso es muy curioso. Sin duda no hay que olvidar que uno de los más profundos dolores de Celan fue la muerte de sus padres y la manera en que murieron. Quizá él imaginaba que él pudo haber muerto de esa misma manera porque él estuvo en un campo de trabajos forzados. Hay en una biografía que leí de Celan una descripción de lo que se dice, de cómo vivió trabajando y qué pensaba. No sé si ese testimonio lo dé una segunda persona, pero lo recuerdo con mucha claridad, ¿no? En fin, vamos a un corte y enseguida leemos un poema que se llama Cristal. Regresamos del corte, tomo café y renuevo mis fuerzas. Vamos a leer el poema Cristal. No busques en mis labios tu boca, ni en la puerta al extraño, ni en el ojo la lágrima. 7 noches más arriba pasa el rojo hacia el púrpura. 7 corazones más adentro insiste la mano en la puerta. 7 rosas más tarde se escucha el rumor de la cisterna. Un buen poema, ese es un buen poema. Mira, ahí va otro. Cualquier piedra que levantes, se llama. Bueno, voy a cargar gasolina para este poema. Cualquier piedra que levantes, desnudas a los que piden la salvaguardia de las piedras. Desnudos renuevan el entramado desde hoy. Cualquier árbol que abatas, armas el lecho en donde las almas nuevamente se acumulan, como si no temblase a su vez este eón. Cualquier palabra que pronuncies, das las gracias a la corrupción. ¡Wow! ¡Qué cosa para este país!, ¿no? Y su pasado, y su historia, ¿no? Fíjense, aquí encontré una cosa que dice: solo una cosa permanecía alcanzable, cercana y segura en medio de todas las pérdidas que tuvo Celan. El lenguaje. Ya lo dije. ¿Sí? La lengua. A pesar de todo, permaneció segura ahí, agitada, tremenda, contra todas sus pérdidas. Porque eso pasó. Tuvo que atravesar esa falta de respuestas que la vida no nos da. El silencio aterrador ante las dudas grandes que los hombres tenemos. Ese silencio y las 1000 tinieblas del habla asesina, dice. ¿Pasó? No me dio palabras, dice Celan, para lo que estaba pasando, pero lo atravesó y pudo resurgir, pude resurgir enriquecido por todo ello. Y una declaración importante que dio en el discurso al recibir el premio Buckner, Celan dijo: no hay nada en el mundo por lo que un poeta renuncia a escribir, ni siquiera cuando es judío y el idioma de sus poemas es el alemán.
qué barbaridad. Ese poema a mí me parece, ese poema contra los campos de concentración me parece un motivo para que Celan haya dicho eso, ¿no? Hay una cosa que en 1960 recibió el George Buchner, el premio, y a partir de 1965, fíjense, en 1965 fue internado varias veces en un asilo psiquiátrico, donde escribió textos en hebreo. Después, en 1970, se arrojó al río Sena de París para ahogarse, para morir. Esa fue la muerte de Paul Celan. Un poema. Oí decir que en el agua hay una piedra y un círculo, y sobre el agua una palabra que pone el círculo en torno a la piedra. Yo miré mi álamo descender hacia el agua. Miré cómo su brazo se alargó hacia la hondura. Miré sus raíces vueltas al cielo, implorando noche. Yo no corrí tras ellas, solo recogí del suelo esa migaja que tienen de tu ojo la figura y la nobleza. Te quité del cuello la cadena de los dichos y con ella adorné la mesa donde yace la migaja y ya no vi más a mi álamo. Uf, qué poema tremendo. Fíjense que esto de una mano y otro, del agua, hay un poema de una mano inmenso. Este fue del agua, ¿no? Y del álamo. ¿Cómo pierde uno un árbol? ¿Cuántas veces hemos tenido un apego a un árbol que nos gusta, porque nos da sombra, o porque no, o porque está muy delgado, o porque está muy, muy grande, porque la corteza es muy hermosa en su color, porque da flores, porque da frutos, ¿no? Y ya no vi más mi álamo. Eso es inmenso. Inmenso. Ya estamos en el último bloque, Paquito. Sí, ¿verdad? Pues fíjense que volviendo un poco a esa poesía de Paul Celan, he de contar una anécdota. Hay un escritor francés que vino el año pasado a la FIL, Pascal Quignard. Pascal Quignard tuvo un problema de autismo en su niñez, pero sus papás, que eran hombres de alta cultura, eran amigos de Paul Celan. Y ese niño, Pascal Quignard, conoció a Paul Celan cuando tenía, no sé, algunos 8 o 9 años, no estoy seguro, pero ya traducía Pascal Quignard. Y bueno, nada más su novela, Todas las mañanas del mundo, de Pascal Quignard, es una joya, es una joya. Butes, ¿no? Esa novelita del personaje de la nave donde Ulises y todos los argonautas se tapan las orejas para no oír el canto de las sirenas. Y Butes es el único que no tiene tapones en las orejas.
y el que cuando escucha el canto de las sirenas, avienta los remos y se lanza a perseguir el canto de las sirenas, ¿no? Es el único personaje sobre el que poco se ha escrito. Y Pascal Quignard, este escritor francés que aparece espléndido, especialista en música también, ¿no? Escribió Butes. Y escribió por eso, porque a Butes no le ha hecho caso a la historia. Qué curioso, después Pascal Quignard, su trabajo antes de que fuera muy conocido por sus novelas, era lector en Gallimard, ahí donde le rechazaron a Paul Celan su obra. Ya no sé qué pensar de esa editorial, ya no sé qué pensar. Como no sé qué pensar de algunas editoriales que rechazaron la obra de García Márquez en Latinoamérica, ¿no? En México, que rechazaron libros fundamentales que después se publicaron, ¿no? Pero miren, les apuesto lo que quieran a que si hoy llegara James Joyce con el Ulises inédito a Planeta, Grijalbo, a la que me digan de las grandes editoriales, se lo rechazan. Se lo rechazan el Ulises a James Joyce. Qué bueno que no estuvo en esta época. Esta época de un comercio feroz de la mala literatura que se vende. Es como la Coca-Cola, la peor cosa que se puede tomar una persona, y se vende. Y los alimentos que nutren, que conservan la vida, que apuestan por la vida, ahí están olvidados, ni saben su nombre, ¿no? Así el mundo editorial, pero bueno, el asunto es que cómo rechazarían eso, ¿no? Yo no lo concibo. No lo concibo cómo le rechazaron esta maravilla de poesía de Paul Celan, ¿no? Aquí hay unos poemas que encontré. Recomiendo que compren ese libro de Trotta, ¿eh? Está muy bien. No es una gran traducción, ¿eh? Pero bueno, abajo tiene el texto del alemán por si queremos comprobar, ir a los 10 diccionarios en alemán y poder saber qué dice. Hay una edición de los poemas póstumos. No estoy seguro, pero Paul Celan dejó muy bien acomodados todos esos poemas en sobres. Un poema escrito a mano, incluso hay fotos ahí en el libro, o bueno, no sé dónde las vi, pero hay fotos de esa obra póstuma que Celan dejó muy bien acomodada. En fin, ya nos vamos. La próxima semana hablaremos de Marin Sorescu, un poeta rumano extraordinario. Me despido con un poema que se llama Coagula. También tú, herida rosa, y la astada luz de tus búfalos rumanos, en lugar de una estrella sobre el lecho de arena, en el émbulo que habla, el superrojo ceniciento. Recuerden, amigos, que si hay en nuestro émbulo que habla un superrojo ceniciento, vamos a pensar que todavía no es el final. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.